Hola, mi nombre es Francis Galton, aunque muchos me conocen como Sir Francis Galton. Recibí la Orden del Mérito en 1902, un reconocimiento otorgado por el rey Eduardo VII por mis contribuciones a la estadística y la psicología. La psicometría, aunque tiene sus raíces en la antigua China, con los exámenes imperiales para evaluar habilidades administrativas, realmente nació como disciplina formal con mis estudios en la segunda mitad del siglo XIX. Me dediqué a recopilar y analizar datos sobre las capacidades humanas, sentando las bases de la medición psicológica moderna. Pero antes de contarles sobre mi trabajo, permítanme hablarles un poco sobre mí. Nací en una familia acomodada el 16 de febrero de 1822. Mis padres fueron Samuel Tertius Galton, un banquero y empresario, y Frances Anne Violeta Darwin, quien provenía de una familia de científicos. Vivíamos en Birmingham, Inglaterra, en una época donde la educación era un privilegio reservado para la élite. Sin embargo, yo tuve la fortuna de recibir una formación privilegiada, acorde a los estándares de la aristocracia británica del siglo XIX. Desde pequeño fui curioso, dotado de una mente inquieta. A los 2 años ya sabía leer y a los 5 dominaba la aritmética. Estudié en el King's College de Londres y posteriormente en Trinity College, Cambridge, donde me dediqué inicialmente a la medicina, aunque no completé mis estudios, pues me aburrían. En su lugar decidí explorar diversas disciplinas como la geografía, la antropología y la estadística. Una de las cosas que pocos conocen es que fui profundamente influenciado por los trabajos de mi primo Charles Darwin sobre la evolución de las especies. Sus descubrimientos despertaron en mí un gran interés en la herencia de los rasgos humanos, convencido de que la inteligencia y las capacidades mentales eran heredables y podían medirse científicamente. Aunque con el tiempo mi curiosidad se transformó en algo más controversial, sí, debo admitirlo, mi visión estuvo sesgada por los prejuicios de mi época. Quise demostrar que existían diferencias morfológicas e intelectuales entre las distintas razas humanas, con la equivocada creencia de que había una raza superior. Esta idea me llevó a desarrollar el concepto de eugenesia, un término que acuñé en 1883 proponiendo la mejora de la raza humana mediante la selección de individuos con características deseables. Hoy sabemos que mis ideas fueron malinterpretadas en la historia posterior y utilizadas para justificar políticas de exclusión y discriminación. Pero eso no es nuestro tema de interés ahora. Lo que sí quiero contarles es cómo mis estudios ayudaron a cimentar la psicometría moderna. Mi mayor contribución fue la aplicación de métodos estadísticos a la psicología, desarrollando herramientas como el coeficiente de correlación, que más tarde fue perfeccionado por Carl Pearson. Los primeros tests de inteligencia y aptitudes, aunque rudimentarios, pioneros en su campo. El uso de cuestionarios y análisis de datos, sentando las bases para la psicología diferencial. Mis investigaciones en biometría, psicología experimental y genética influyeron en generaciones de científicos, dejando un legado que sigue vigente hasta hoy. Vamos a revisar estos 3 aspectos en profundidad, que fueron mis principales aportes, aunque también hice contribuciones significativas en otras áreas del conocimiento. En geografía fui pionero en la creación de mapas climáticos detallados, introduciendo el concepto de isotermas para representar temperaturas en distintos puntos del planeta. Además, realicé extensas expediciones en África, documentando rutas, costumbres y características geográficas poco conocidas en Europa. En morfología, desarrollé estudios sobre las diferencias físicas entre individuos y poblaciones, impulsando el análisis comparativo de rasgos hereditarios. A través de mediciones detalladas de cráneos, rostros y cuerpos, senté las bases para la biometría moderna y la antropometría. En estadística, revolucioné la disciplina con la introducción del concepto de correlación,
estableciendo una manera cuantitativa de medir la relación entre variables. Además, diseñé el coeficiente de regresión, que permitió prever tendencias y heredabilidad de rasgos en poblaciones. En cartografía, perfeccioné técnicas de representación visual de datos, como los mapas de densidad de población, que facilitaban el análisis demográfico. También fui uno de los primeros en aplicar métodos estadísticos a la cartografía, contribuyendo a la visualización científica de fenómenos naturales y sociales. Ahora profundicemos en mi legado dentro de la medición de las diferencias individuales y la estadística aplicada a la psicología y la genética.